estragos negativos del avance del ser humano en la historia, porque pululan los elementos oscuros, ¿no? De Sí, tanto consumismo, sensaciones negativas, muerte, y incluso hay una parte en lo que dice que relincha y que duele, de dolor, asustado, si no me equivoco, algo así. Y bueno, me hizo recordar muy bien a un caballo que podría ser el jinete sin cabeza, ¿no? Algo así, por llamarlo, por verlo de un punto de vista más de la cultura popular, ¿no? De esa película en la que un caballo sirve a un jinete sin cabeza. ujú. Por ahí. Sí, gracias señor Wharton, como siempre. Bien, ¿qué otras lecturas tenemos sobre este? Ha dicho usted bien, ¿no? De acuerdo a su lectura, claro, podemos asociar eh, el caballo a la guerra, a la violencia. Nos habíamos olvidado en esa mención, en esa enumeración que hicimos de su importancia a lo largo de la historia, que usted también ha destacado, que la conquista de nuestro Tahuantinsuyo en gran parte se debió al apoyo, a la presencia del caballo, ¿no? Uno de los elementos que más impresionó a los indígenas, a nuestros ancestros, fue la presencia de este animal grandioso, porque ellos tenían los camélidos, ¿no? Que también tienen una cierta fuerza, pero de ninguna manera es comparable a estos caballos, ¿no? Entonces estos caballos han trajinado por la historia, han cruzado los océanos, acompañados, llevados por los seres humanos. Alejandro, Aquiles, Héctor, sí, los caballos están, hace miles de años están en la literatura, ¿no? Y como usted decía, quizá esto vaya hasta el siglo XIX, es posible que sí, efectivamente, aunque los caballos siguen existiendo, pero ya ahora cumplen otras funciones, ¿no? Otras funciones, y a propósito de ello, usted me ha hecho recordar en un cuento de un escritor peruano, cusqueño, Enrique Rosas. Es un cuento muy simpático, cuyo nombre es algo así como La jubilación del caballo, ¿no? Este señor, el protagonista del relato, es un señor que toda su vida se ha dedicado a ser arriero. Estamos hablando del mundo del Ande, es decir, se ha dedicado a llevar y traer cosas o a acompañar a una recua de burros que llevan, transportan minerales o comestibles, etc. Pero llega un momento en que las carreteras se abren paso en el mundo andino, y entonces ahí efectivamente ocurre también eso, ¿no? Que los caballos desaparecen y este señor se ve en la obligación de jubilar a su caballo, y lo hace de una manera muy especial. Realiza una ceremonia, una especie de rito, invita a sus amigos, a todas las personas, e incluso hace que todo esto ocurre en una tienda, en una bodega, vamos a decir así, y ahí lleva el caballo y le hace beber cerveza, que previamente ha hecho que el dueño de la bodega eche ahí varias botellas de cerveza y le hace beber cerveza o champán, ¿no? Y para que el caballo también disfrute de esa ceremonia en la cual se le está jubilando, ¿no? Y luego también pide un pan grande, ¿no? En el Ande hay unos panes inmensos, así en forma de circular, y le hace un corte, y de manera que queda como una especie de medalla, ¿no? Y se la pone al caballo. Y luego se va, luego que ha hecho esta ceremonia se va, y la gente se queda ahí pues disfrutando de esta ceremonia tan curiosa. Comienza a comentarse cómo este señor, esa idea que ha tenido de jubilar a su caballo, están comentando porque es algo insólito que alguien haya jubilado a su caballo, ¿no? La jubilación se aplica a los seres humanos, no a los animales. En esa conversación, esos comentarios que realizan, porque parece ser que este jinete o este arriero
era un hombre un tanto misterioso. En esos momentos en que ellos están conversando de lo que acaban de presenciar, de pronto suena un disparo, ¿no? Un disparo de arma, ¿no? De un fusil, un revólver, qué sé yo. Entonces se asustan, pues, y van a ver, ¿y qué ha ocurrido? En el momento que se dirigen a la casa de este señor, de pronto ven pasar al caballo, al que había jubilado antes el dueño, lo ven pasar, pero ya sin su montura, sin sus aperos, ya, como se dice, el caballo en pelo, ¿no? Que se sale hacia el campo, seguramente asustado también por el disparo, y llegan hasta la casa del señor, no recuerdo el nombre del personaje, y se dan cuenta que en realidad él se ha matado, se ha suicidado, ¿no? Jubiló a su caballo, y como su caballo ya no tenía la obligación de trabajar para él, él prefirió dejarlo libre para que el caballo vaya a buscarse la vida por ahí por el campo, y él se mató, ¿no? Entonces las relaciones del ese caballo de este personaje, pues de alguna forma también se vincula a este caballo, ¿no? Este caballo que está perdido, como dice aquí. Señorita Mita, discúlpeme, sí, estoy acaparando mucho la palabra. Díganos, sí. Sí, quería dar mi opinión. Con respecto a lo que se mencionó del poema del caballo, a mí me pareció más una suerte de mirada fotográfica con respecto a la guerra. Lo sentía este caballo humanizado como un testigo intemporal, ¿no? de la guerra. Desde ese punto manejé como que me generó dos perspectivas, que se podría dar justamente como un testigo, como un recuerdo. El caballo simbolizaría un recuerdo de lo que significaría la guerra. Y otro también podría ser un alter ego del poeta, ¿no? Una propuesta frente a su forma de ver la guerra, no necesariamente, claro, es una propuesta más visual por todos los elementos que se ponen en el poema, por las calles, las plazas, las esquinas, pero es una manera también en la cual podría dar su punto de vista con respecto a esta temática de la guerra, ¿no? Claro. Y utilizar también al caballo como su voz. Entonces, en ese sentido me generó dos perspectivas, ¿no? Como algo de la voz poética propiamente, y también como un recuerdo, en el que el caballo claramente es un testigo, ¿no? Sí, muy interesante, señorita Mita, sus intervenciones. Sin duda, ¿no? Es un caballo muerto, como dice el poema, en antigua batalla, y por tanto está asociado a la guerra, ¿no? A la violencia. Es interesante también en el poema la presencia de lo sonoro. Lo sonoro es muy importante. En la segunda estrofa dice, sus cascos sombríos. Mira esta especie de sinestesia. Sus cascos, los cascos del caballo, ¿no? Sombríos. Luego, trepida, resbala, ¿no? Trepida, resbala, y el sonido es muy importante. Y también miren esta expresión de la fuerza del animal, da un hosco relincho, da un hosco relincho. Mire qué fuerte esta imagen, como una voz de protesta, con sus voces lejanas. Se ha acercado el caballo hasta donde está el yo poético. En la plumbea esquina de la barricada. La barricada se asocia a la guerra. Son construcciones que se hacen para combatir ahí, precisamente, ¿no? En la plumbea esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror se para. Como usted bien dice, el caballo se humaniza, y el caballo siente horror, ¿no? Siente horror, y luego el tiempo ha transcurrido, dice, más tarde se escuchan sus lentas pisadas por vías desiertas y por ruinosas plazas. Sin duda es un caballo que ha sobrevivido a la guerra, a la violencia, a la lucha, a los disparos. Perdón, no ha sobrevivido, no. Es un caballo muerto, pero es como decir el alma del caballo que ha regresado, ¿no? Porque ha muerto. Es el espíritu del caballo,
es el alma del caballo el que retorna, y el poeta tiene esa capacidad para verlo, ¿eh? Quizás solo el espíritu, y por eso es que es un caballo fantasmal, definitivamente, ¿no? Porque está muerto, pero hay una dimensión también de su comportamiento vital, ¿no? Sus cascos sombríos, trepida, resbala, da un hosco relincho con sus voces lejanas. Es decir, es un caballo muerto, pero al mismo tiempo con señales de vida, o con una vida en el más allá, que viene desde la muerte, se hace presente. Hay una concepción, ¿no?, de cómo desde el más allá, tanto los seres humanos como los animales pueden volver de una u otra forma, que es lo que nos está diciendo este poema de José María Eguren, ¿no? Muy interesantes las observaciones. No sé si alguien más quiere señalar otro detalle. Sí, profesor. Sí, dígame. Acá el caballo es el fantasma de un caballo, ¿no?, en una antigua batalla que ha muerto. Sí. En ese caso, si su espíritu, su alma está presente en esta aldea que también está ruinosa, está vacía, sin personas, entonces quiere decir que se encuentra en una aldea que también que está sufriendo los estragos de algún mal, posiblemente de la guerra. En ese caso podría interpretarse como que la guerra o que la guerra o que las condiciones negativas son inherentes a todo el espacio, ¿no? Sí. Que antes hubo muerte y destrucción, y que ahora sigue habiendo muerte y destrucción, ¿no? Que nada ha cambiado y que posiblemente sea así para siempre. Así es, sí, es una cosa cíclica, ¿no? Sí, muy interesante su observación. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Señor Vizcarra, algún otro detalle que haya observado usted? Bien, seguimos. Entonces, después decimos acá, veamos algunos poemas en los que predomina una visión referencial, sin que estén ausentes rasgos de las otras funciones, o existan visiones que expliquen las funciones de estos poemas, ¿no? Por ejemplo, este otro poema famoso poema de Vallejo, que se llama Masa, ¿no? Masa, de César Vallejo. Pero antes de leerlo, ¿no?, queríamos hacer este paréntesis para referirnos a esta circunstancia de que una poeta norteamericana ha ganado este año el Premio Nobel de Literatura. Me refiero a Louise Gluck, ¿no? Es una importante escritora norteamericana, ciertamente no tan conocida como otros premios Nobel, ¿no? Pero creo que esto nos hace ver que la poesía sí ocupa un lugar importante, por lo menos dentro del mundo de la literatura, ¿no? Y eso ha hecho que pues se le haya otorgado el premio Nobel. Hemos puesto en el aula virtual, hemos puesto unos enlaces para que ustedes puedan ver algunos textos de ella. Creo que yo también los tengo. Sí, están ahí, en el archivo. Dice sobre Glue el archivo. Sí. Acá está. Vamos a ver. Si pudiera. Ahí están los poemas, ¿no? El iris salvaje.
bueno, solo lo vamos a leer. Vamos a leer este que es un poco más breve, porque el espejo, el espejo. No sé si ustedes pudieron abrir también en el aula virtual. Esto es una selección de algunos poemas del Premio Nobel de este año 2020, y la versión, la traducción ha sido hecha por un querido poeta peruano, Eduardo Chirinos, ya hace algunos años, ¿no? Y entonces acá también nos presenta otro elemento tan importante que nos hace recordar a Borges, este poema dedicado al espejo, ¿no? Bien, lo leo porque es un poema breve, dice, claro, es una traducción: mirándote ante el espejo, me pregunto qué se sentirá ser tan hermoso y por qué en vez de amarte a ti mismo, te cortas, rasurándote como un ciego. Creo que me permites observar de manera que puedas volverte contra ti mismo con mayor violencia, necesitada de mostrarme cómo rasgas la carne, desdeñosamente y sin titubeos, hasta que te veo correctamente como un hombre herido, no el reflejo que deseo, ¿no? Esta traducción es de Franz Weiss, poema extraordinario que ahora no nos vamos a detener, pero sí, en todo caso quiero a partir de esto plantear una tarea para la siguiente semana, ¿no? Y ya que se ha dado la coincidencia de ser una poeta, la premiada por el Premio Nobel, y ya que estamos hablando de poesía en estas clases, en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, quiero proponer lo siguiente, ¿no? Les voy a asignar para la próxima clase la lectura de ciertos poemas, ¿no? De ciertos poemas de Rubén Darío, que precisamente es uno de los primeros poetas que íbamos a estudiar. Y entonces lo voy a anotar aquí, ¿ya? He seleccionado, como hay 4 alumnos, tomen nota por favor. No se los he podido subir al aula virtual, no les aseguro que pueda subir al aula virtual, pero sí es relativamente fácil para ustedes que son alumnos de literatura, el que los pueden ubicar estos poemas, porque todos ellos están en el libro más famoso de Rubén Darío, que es Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Entonces allí nos falta acá un poema. Vamos a, anoten por favor los nombres que vamos a proporcionar a que, bueno, los 3 reyes magos, ¿ya? Los 3 reyes, qué bueno, ya. Entonces la tarea va a consistir en que ustedes, para la próxima clase, que ya la próxima semana, los 3 reyes magos, ¿ya? Ubiquen su respectivo poema y hagan una lectura de él. Esa va a ser la principal acción en la clase del día martes. Todos estos poemas, repito, están en el libro Cantos de Vida y Esperanza, cuya primera edición es de 1905, más de un siglo, pero ustedes pueden ubicarlos, además son poemas conocidos. Entonces anoten por favor qué poemas les va a tocar. Vamos a ver, Lo Fatal, que creo que es el último poema de Cantos de Vida y Esperanza, le va a tocar al señor Wharton, ¿ya? Al señor Wharton, el poema Lo Fatal. Luego a la señorita Mitak, la señorita Mitak le va a tocar, de ese mismo poemario de Rubén Darío, le va a tocar el poema que se llama, que no tiene título propiamente, por eso es el primer verso es como título. ¿Qué dice el primer verso? Dice, entre signos de admiración: torres de Dios, abre y cierre la admiración. Luego dice poetas, ¿no? Incluso tiene un número, el número 9, es el poema número 9 de Cantos de Bella Esperanza, ¿no? Luego, al señor Santaria
le va a tocar el poema Los Tres Reyes Magos, al señor Santalia. Este es el poema, acá lo voy a voy a ubicar, Los Tres Reyes Magos, es el poema 4, de Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Este estaba repitiendo, ¿no? Este ya está acá. Observe, cada uno de estos poemas es un reto, ¿no? Y luego, al señor Vizcarra, que se ha incorporado hoy, le va a tocar el poema Melancolía. ¿Ya? ¿Qué número es? El poema Melancolía es el número 25. Ok. Es el 25. Rubén Darío, en ese poemario del año... ¿Y el señor Wharton qué le tocaba? Perdón. Al señor Wharton le toca Lo Fatal. Y ¿Qué poema es? El número de Lo Fatal es esto sería el 41. 41. Sí, pues esto está numerado con romanos. Entonces una X a la izquierda y una L le quita, 41. ¿no? 41 es. Sí. El verso de Lo Fatal es el verso 41, ¿no? Entonces cada uno hace su lectura de acuerdo a su criterio, con absoluta libertad, hace un comentario. XL1, ¿no es Sí, cierto? sí. 41. Sí. Ya, estoy subiendo esas tareas al aula virtual. Ya, doctor. esta es la primera tarea Para oficial. el martes, ¿no es Para el cierto? martes, ¿no? Para la clase del martes, pueden hacer un trabajo, vamos a decir, amplio, no hay problema en eso, ¿no? Pueden utilizar también alguna información sobre la biografía de Rubén Darío. Entonces, desde ese punto de vista, acá está. Esta constituye pues Ya. Voy a subir entonces esa tarea al esta aula es la virtual. tarea para La señorita Calagua se queda sin texto porque no no, asiste, pues ¿verdad? no ha venido, asiste, sí, entonces no hay forma asistido a de... ninguna clase. No hay forma Ya. de... Eso lo estoy colocando también, ¿ya? Sí, pero Estoy vamos a ver. subiendo al aula virtual. Sí, antología de... Acá está. Sí. Esa va a ser tarea para el próximo Para el martes. martes. Y luego de esa tarea, ¿no? Continuaremos con la lectura de esos poemas que están en este material que ya ustedes conocen. El último que hemos visto es el poema el poema del caballo de Guren, ¿no? De ahí retomaremos algunos poemas como Masa de César Vallejo, que está ahí presente. Luego hablaremos del arte poética también, que es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Ahí veremos el poema Intensidad y Altura de César Vallejo, ¿no? Hay algunas notas complementarias que también las vamos a tomar en cuenta, porque se tiende a distinguir entre una poesía tradicional y una poesía no tradicional, y en base a esa diferencia se exponen algunos conceptos, por ejemplo la musicalidad, ¿no? La belleza artística, etc. Y ahí también encontrarán un breve poema de Rubén Darío, que es el poema 30 de Canto de Vida y Esperanza, que dice amo, amas, ¿no? También es un poema donde está presente la función apelativa, la función persuasiva. Es muy breve y por eso lo leo, después ya ustedes lo verán. Dice amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos, ¿no? Es un poema de Canto de Vida y Esperanza. Y bueno, yo he estado reflexionando a propósito del premio Nobel,
he estado reflexionando acerca de cómo en los últimos años, diríamos 5 años, no creo que estarme equivocando, se ha dado la circunstancia que los premios Nobel de Literatura hayan sido ganados por escritores de la literatura anglosajona, de la literatura norteamericana. Recuerden ustedes, hace algunos años ganó el premio Nobel Bob Dylan, ¿no? Ustedes recuerdan seguramente ese dato, y se generó toda una protesta, ¿no? ¿Cómo era posible que le hayan dado el premio a Bob Dylan, que era un cantante, era un compositor? Negaron la validez del premio dado. Sin embargo, se mantuvo la decisión, como creo que debió ser, efectivamente, y esto habla pues de cómo hay diferentes tipos de poesía. Y ahora este año le dan el premio a Louise Gluck. Es una poeta a la que yo no conocía, ¿no? Sin embargo hemos puesto ya, como ustedes acaban de constatar, algunos poemas de ella. Parece, claro, que la Academia Sueca a veces premia a personas conocidas, personas famosas como Mario Vargas Llosa o José Saramago en su momento, Octavio Paz, pero qué interesante que en estos últimos años se haya premiado a dos creadores del género más exquisito, que sería la poesía lírica, ¿no? Esto es algo que nos hace alentar, nos hace pues creer en la poesía, ¿no? Que es un arte tan sutil, es un arte tan especial. Parece no tener un espacio en este mundo, y sin embargo ya estamos viendo a través de las clases que la poesía sí es importante, y que la poesía no se refiere solamente a lo íntimo, a lo personal, a lo individual, sino también se refiere al mundo, al espacio, se refiere a la guerra, se refiere al amor, se refiere a la violencia, se refiere al ser humano en toda su dimensión a lo largo de la historia, ¿no? Por eso nos ha parecido interesante dar esta primera tarea, porque recuerden que Rubén Darío, precisamente en ese libro, le dedica un poema, nada menos que al presidente de Estados Unidos de ese momento, que es a Roosevelt. Estoy seguro que ustedes han leído ese poema a Roosevelt, en el cual emplea la función apelativa. Ese poema sí lo vamos a subir. Probablemente lo analizaremos como hoy, como de acá a una semana, para tener tiempo de preparar algunas ideas, y ya les anunciamos que como se va a trabajar en clase el próximo jueves ese poema, sí lo vamos a subir pues un poco extenso, y queremos de alguna manera con ese poema de Rubén Darío hacer que no olviden que este continente, o esta parte sur del continente, también tiene grandes poetas y que han obtenido premios Nobel. Entre ellos está Pablo Neruda, por ejemplo, a quien también estudiaremos. Está Gabriela Mistral. Curiosamente, Chile tiene 2 premios Nobel. Nosotros tenemos un premio Nobel que es un narrador fundamentalmente. Bueno, México tiene a Octavio Paz, de modo que nuestro continente es un continente de grandes poetas, y eso lo estamos comprobando a través de estas sesiones en las que vamos haciendo un diálogo con estos poetas y poemas, y de esa manera pues estamos desarrollando la función principal, que es la función de la lectura. Los lectores somos un complemento importante en la literatura. El premio Nobel es el premio que los lectores le dan a un determinado creador. No hay que perder de vista eso, ¿no? La presencia de nosotros los lectores es importante, es imprescindible, es esencial. Somos nosotros los lectores los que ahora, por ejemplo, estamos volviendo a Eguren, estamos volviendo a Vallejo, estamos volviendo a Darío, porque la poesía es una voz permanente, es una voz intemporal, que cruza la barrera de los tiempos, y cuando es profunda,
pues puede ser apreciada por muchas generaciones de lectores. Nosotros somos ahora lectores del siglo XXI, ciertamente con diferencias por razones cronológicas, pero estamos compartiendo con estos poemas las vivencias que se generan a partir de estos poemas. Bueno, les agradezco a ustedes por su participación, por sus intervenciones. Los invito a mantener siempre un espíritu de diálogo, de aporte, ¿no? Y ya tenemos una primera tarea que ustedes desarrollarán y que permitirá que puedan mostrar sus diversos recursos de lectores de la poesía, ¿ya? Con estas... Sí, dígame. Sí, o sea, tenemos que redactar un análisis del poema. Sí, sería, sí, mire, para aclarar, sí, usted puede redactar un análisis con entera libertad, ¿no? Porque puede hacerlo, lo sube al aula virtual. No, lo tienen que mandar al correo. ¿Al correo? Al correo, ya, sí, correo yo lo disculpe, lo envían al correo. Para correo, subirlos. Sí, al correo de usted. Ya, correo de usted. lo envían a mi correo, que usted lo tiene, ¿no? Entonces y yo voy a todas, leer ese, sí. Pero lo que quiero para la próxima clase porque es que no ustedes expongan. Tarea, si quieren, leen el texto, o lo leen y lo comentan, pero además porque lo que interesa no es solamente que el profesor lea el trabajo, sino que sus demás compañeros también lo lean, ¿no? Entonces... sí, yo los pongo y todos lo pueden ver las tareas. Exactamente, ustedes lo envían, el Classroom, ¿no? Es distinto. Y acá el equipo del curso, nuestro equipo del curso... Sí, yo puedo ponerlas visibles todas las tareas. Como perfecto, son pocos, yo las pongo visibles. Sí, y ya les he puesto un icono de tareas en el Classroom y ahí les he puesto la indicación, los números de poemas que está asignado, y lo que yo puedo hacer es, si mandan a su correo, subir todos esos archivos a este icono y que todos puedan visualizar y todos puedan seguir la lectura en la clase. Sí, vamos a darle toda la facilidad a la profesora Eliana Vázquez, que es nuestra colaboradora en el dictado del curso, por su manejo. Bueno, ella es poeta también, pero además es experta en educación virtual, ¿no? Entonces nos va a facilitar todos los recursos para que la tarea pueda ser. Entonces ustedes pueden enviar, como ha dicho bien el señor Wharton, pueden enviar, pero la tarea completa consiste en que compartan luego en la clase, en la exposición, ¿no? En forma de lectura o de comentario, como ustedes quieran, para que todos podamos beneficiarnos de esta primera aproximación, de esta primera lectura en este curso dedicado pues precisamente a esa tarea complementaria e importante que es la lectura, ¿ya? Muy bien, tienen amplia libertad, ya luego en otros trabajos daremos pautas más precisas, pero que esta sea una primera aproximación, como estamos haciendo en estas clases, ¿no? Un trabajo en equipo. Bueno, dicho esto, entonces damos por terminada la sesión de hoy y ya nos veríamos la próxima semana. Hasta luego, hasta la próxima semana. Ok, profesor, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Ya.